Volvimos acá después de una breve tanda, volvimos a Zona de Giro, una entrevista muy interesante, ¿eh? Nos dejó a todos... Fuerte, ¿no? Sí, fuerte, fuerte. Yo me vi todas, creo ya, las de Juan Luis, ¿eh? Yo te estoy medio fanatizado con toda la secuencia. Pero puesta, le decía recién afuera del aire, la primera vez que lo escuché a Juan Luis en el 2023, cuando sacó el libro, previo a elecciones, dije, él está re loco. Sí, Pero sí. no este Milei, ¿eh? Yo le decía, loco Juan Luis. O sea, como, este está queriendo como vender Vender humo. Vender humo en el medio de una figura nueva que está saliendo. Y después, claro, te pones a ver, te pones a leer, te pones a buscar data. Sí. Ves cómo se maneja el presidente, cómo maneja sus redes, cómo manejan esas temáticas. Es increíble. Es No, obvio, yo desde ya que le creo todo, pero que además hace sentido con... me gustó mucho la pregunta de Manu del límite de la violencia, ¿no? También Claro. de cómo... dónde estaba ese límite y si existía, y creo que, bueno, nada, ahí se explican también varias cosas, ¿no? Y porque Sí. si podés hacer cualquier cosa en pos del objetivo que te mandó Dios, no importa la ley, no importa cualquier otra persona, no importa nada, digo. Exacto. Y ahí es un poco cuando ves la crueldad y la violencia con la que tratan a todo el mundo. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, nada, volvemos a recomendar el libro de Juan Luis. Y ahora nos vamos a un tema, bueno, no sé si más liviano, ¿viste? Porque nosotros acá hablamos siempre... Nada liviano acá. No, para nada, para nada. Nunca un membrillo batata. No, creo que lo más liviano que hablamos hoy es lo de qué le gusta tomar a cada presidente, así que si tienen esa data en el chat la pueden sumar. Pero nos vamos a pasar a un tema más de política internacional. ¿Orden o desorden mundial? Política exterior soberana para Argentina en el siglo XXI. Y tenemos a Manu Valenti, que es el especialista que nos va a hablar un poco de esta cuestión. Bueno, sí, venimos todo duro, o sea, venimos a hablar de quilombos en el país, quilombos en el mundo, porque nada, me parece que lo primero para decir orden o desorden, me parece que cualquier persona que prende la tele se da cuenta que el mundo es un desorden, ¿no? Como Sí. dice el tango, el mundo le falta un tornillo, parece a veces, porque ves cada cosa que... Hubo momentos de un mundo más tranquilo, ¿no? ¿O siempre el mundo está así de convulsionado? Yo creo que conflicto hay siempre, quilombo hay siempre, pero podríamos decir, había otra época del mundo donde todo era más claro, ¿viste? Como... Los jugadores estaban más claro quién era quién, qué buscaba cada uno, en dónde se ponía cada uno. ¿Te gustaba Estados Unidos o la Unión Soviética? Viste, mismo la vida cotidiana era como de la Sí. casa al trabajo, del trabajo a la casa, ¿no? 7 trabajos, quilombos Exacto. todo el día en la tele, inseguridad, digo, me parece que, por más que parece raro, es medio parte de todo lo mismo en Occidente, porque también pasan otras cosas en otros lugares del mundo, que me parece Sí. que es un poco la clave de lo que hay que mirar, porque básicamente lo que estamos viendo ahora es que el mundo está cambiando mucho y muy rápidamente. Mm. Tanto porque hay nuevos actores políticos y económicos que vienen de Asia, como que el centro del mundo antes pasaba por el Pacífico, por el Atlántico, por Europa, Estados Unidos y está yendo hacia Asia, Sí. ¿no? Podemos mostrar, hay un gráfico que traje, que está en inglés, pero que muestra una torta de crecimiento económico mundial, de que dice East World Embracing Asian Century, está en inglés, pero no importa. Ujú. Por ahí para mostrarla a los demás, pero actualmente la mitad del crecimiento económico mundial depende de Asia, especialmente de China y la India. Ah, eso. Asia abarcando China e India. Sí. Muy atrás le sigue Estados Unidos y la Unión Europea. ¿De qué te habla esto? Y podemos mostrar otro para seguir con eso, porque esto es de economía, pero tiene que ver con la política también, que es un gráfico de barras que muestra el crecimiento de China, Estados Unidos y la Unión Europea. Ujú. Es una foto que muestra cuánto representaban del total del PBI del mundo estos dos países y la región Sí. en 2002 y después en 2022. Ok, 20 años de diferencia. 20 años de diferencia. En el 2002 China era el 8% del PIB mundial, hoy es casi el 20%. Estados Unidos era el 20%, hoy es el 15%, y la Unión Europea también bajó. Ok. ¿De qué nos habla esto? De que lo que conocimos desde que nacimos como las principales potencias están en un declive relativo, podríamos decir, tienen un poco menos de poder que antes,
Y hay otras nuevas potencias como China, Rusia, India y otras potencias regionales. ¿Qué es lo que pasa? Cuando todos nacimos, o yo soy del 90, Sí. capaz te acordás, pero había algo llamado el Consenso de Washington, Sí, claro. que era como cuando Estados Unidos cae la Unión Soviética, Estados Unidos dice, bueno, estas son las nuevas reglas para el mundo. Básicamente, todos se van a tener que liberalizar, ¿no? Un poco como ahora. Apertura económica, como hace este gobierno. Liberalización financiera, y eso es la clave del éxito. Y vamos a exportar la democracia a todo el mundo. ¿Qué pasó? Crisis financieras y sociales sucesivas en todas las regiones del mundo. O sea, la crisis del tequila en México, la crisis financiera en Brasil, las crisis financieras en el sudeste asiático, el 2001 en Argentina. Claro, obvio. O sea, el resultado fue para la periferia del mundo, para los países que no eran los países centrales o la potencia dominante, mucha crisis en los países medianos. Y mientras tanto, particularmente China venía creciendo desde hacia la década del 70 al 10%. ¿Es por qué digo esto? Porque para hablar de la foto, de la película que hablaba antes, para entender la Eso. foto de hoy, ¿Cómo era la metáfora? No hay que ver la foto. sino la película. Muy bien. Porque si no miramos la película no vamos a entender a qué está pasando hoy o por qué hay conflicto en el mundo. Claro. Porque digo esto porque después de las sucesivas crisis de que Estados Unidos pensó que iba a ser el fin de la historia, ya está, Estados Unidos ganó, exportamos nuestro modelo al mundo y vamos a ser la única potencia en el mundo y vamos a establecer nosotros las reglas. Ok. Eso entró en crisis. Pero vos decís que ahí Estados Unidos descuidó a China, lo minimizó, como lo ninguneó un poco, o crees que en realidad China tiene un poder, o sea, como una capacidad superior de anteponerse a las condiciones que Estados Unidos le ponía? China, mediante un gobierno centralizado, la planificación económica y utilizar las herramientas que les daba el sistema económico del momento mundial existente, ¿qué empezó a hacer China? Empezó a recibir inversión extranjera a partir del acuerdo que hicieron China y Estados Unidos, que negoció Henry Kissinger, que era un funcionario de Estados Unidos. Se empezó a abrir de a poco al mundo, a recibir inversiones. Tanto es así que en el 2001 entra la Organización Mundial de Comercio y venía un crecimiento exponencial, sacando gente de la pobreza, Sí. desarrollándose, es decir, utilizando como el mundo que existía para desarrollarse ellos. Ok. Eso fue lo que hizo China. ¿Qué pasó con los países centrales con esta apertura económica indiscriminada? Empezaron a sacar sus fábricas de Estados Unidos, de Europa, mandarlas a países con mano de obra barata Ujú. o sin regulación laboral y mandar las ganancias económicas a guaridas fiscales tipo Panamá, Seychelles, todas las que vemos después Sí, que sí, suceden, sí. los Panama Papers, todos estos quilombos. ¿Y qué empezó a pasar? La gente en Estados Unidos y en Europa se empieza a quedar sin laburo. Claro. Y vuelvo a lo que decía antes, la concentración económica. Exactamente. Esto que decíamos que el capitalismo, o sea, los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres, ¿no? Que es un fenómeno que hasta está viviendo Estados Unidos, que históricamente tuvo cierta como estabilidad para el trabajador o cierta garantía social y económica para sus trabajadores, para su clase media Totalmente. proletaria. Hay un gráfico que traje que es sobre inequidad económica. O sea, cuánto gana el 10% más rico, que lo traje, que es un gráfico de líneas. Ese no, el otro sí puede ser, que es parecido, que tiene que ver con esto. Que básicamente en la mayoría de los países del mundo, el 10% más rico empezó a ganar un montón más de plata Sí. y después el otro se hizo cada vez más pobre. Bueno, ahí está, eso desde la década del 80 hasta ahora. Claro. Eh, Uy, mirá, tremendo. ¿No ves? Ahí lo que se ve es cómo cómo se fue concentrando la riqueza cada vez en menos manos en todas las partes del mundo. Pero Claro. esto generó, particularmente en los países desarrollados, que la gente perdiera calidad de vida y otros empezaran a vivir cada vez mejor, pero unos pocos, el 10% más rico. Claro. ¿Por qué hablo de esto? Porque esto empezó a erosionar la base mismo de la democracia en los países occidentales.
Sí, la y un legitimidad. poco el American Dream también, ¿no? Claro, el ascenso social no existe más. Claro. Hoy las nuevas generaciones viven peor que las anteriores. Y eso que tiene que ver con lo que pasa en el mundo, que el modelo que le ofrecen a su sociedad ya no sirve. Ujú. Y a su vez hay otros países, las potencias emergentes como India, China, Rusia, que se recuperó después de la caída de la Unión Soviética, que mediante otro sistema político y económico, basado en el desarrollo industrial y tecnológico, en el plano económico y sistemas políticos más centralizados, daban soluciones y garantizaban mejor calidad de vida. Claro. Y también aumentaban su poder político y económico a nivel mundial. Digo, hoy China es el principal aliado comercial de 130 países del mundo. Es uno de los países que más invierte en ciencia y tecnología y que está a la vanguardia en tecnología de punta. Entonces, ¿qué pasa? Los países centrales empiezan a decir, che, este mundo ya no me sirve. Y las reglas que nosotros mismos armamos, como el FMI, Banco Mundial, Naciones Unidas, todo lo que se armó en la posguerra, ya no nos sirve exactamente a nuestros intereses. Ok. Porque creo que lo que quedó a la vista es que básicamente los sistemas, las instituciones siempre están armadas y funcionan a la luz de los intereses de quienes la crean Claro, y quienes la pueden imponer. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vemos a Trump que cuestiona la OMC, que la creó Estados Unidos, Ujú. que se va de organismos de las Naciones Unidas porque en teoría son ideológicos, ya no les sirven y demás. Bueno, Argentina hace poco salió oficialmente de la Organización Mundial de la Salud, que Claro. es algo que venían anticipando, me acuerdo, hace unos cuantos meses, pero ahora es oficial. Claro. O sea, tenemos un país que hace seguidismo de la política y los intereses de otro Estado, básicamente. Claro. Entonces, ¿qué vemos? Que para no perder su preeminencia, los conflictos aumentan. Digo, porque nadie quiere perder su lugar, ¿no? Ujú. Y Estados Unidos no quiere perder su preeminencia. Vemos conflictos en Europa, Ucrania específicamente. Vemos conflictos en Medio Oriente que se vienen propagando hace mucho tiempo. En la discusión, ¿por qué? Porque en gran parte la discusión del poder es la mantención por los recursos. Por los recursos y la tecnología. Entonces vemos la disputa por los recursos naturales, la disputa por la vanguardia tecnológica, y después por redefinir cuáles son las reglas que le van a convenir a cada uno. Y eso genera una gran turbulencia a nivel mundial. Ujú. Y en esta reconfiguración que estamos viendo, que el centro es en Asia, y me gustaría mostrar otro gráfico Sí. para mostrar eso, que es uno que muestra, que quiero decir el nombre correctamente, pero que Ujú. dice China's Economic Growth, Sí. para ver cómo es esa diferencia y qué es lo que está buscando detener Estados Unidos o ralentizar, para entender un poco de fondo la guerra económica. Eso muestra el crecimiento de China, el crecimiento de la bolsa, que es el S&P 500, o sea, cuánto valen las acciones de las empresas de Estados Unidos, cuánto crece la deuda de Estados Unidos, cuánto crece la economía de los países pobres, cuánto crece la economía mundial, cuánto creció Estados Unidos. ¿No ven? China le saca una ventaja enorme Enorme. a todos los demás. Sí. Esa es la amenaza que ve y que por ahí podríamos decir es el único casi punto de coincidencia en Estados Unidos, que el principal amenaza es China como potencia emergente. Ok. Y acá pongo un punto importante que lo resaltó Cristina varias veces, que es que lo hizo sin tirar un solo tiro, porque podríamos decir la diferencia Es verdad. sustancial es que no lo hizo en base a la ocupación territorial o al colonialismo, sino en base a su desarrollo doméstico y el establecimiento de alianzas económicas y estratégicas. Sí, desarrollo tecnológico total, ¿no? Lo que me llama la atención de China es, bueno, yo creo que un factor de poder también de Estados Unidos, también de instalarse como potencia occidental, en parte fue esta política cultural, ¿no? Ujú. Como esto de exportar su cultura, el soft power, ¿no? Que a mí particularmente me interesa mucho, creo que es un arma también, que sin tirar un solo tiro uno también genera cierta hegemonía y cierto poder. ¿Qué onda China con esta cuestión del soft power y de exportar también su cultura hacia Occidente? Pero desde lugares más soft me refiero, ¿eh? No, Total. no la cuestión tan productiva, dura. Mira, eso que decís para mí es clave porque es unos elementos básicos de
del poder que a veces que no se ve, pero que es muy importante Sí. y está ahí. Es decir, Estados Unidos, esto también lo dice Kissinger, construyó su poder y su política exterior en base a 2 ejes. Sí. Uno, lo que se llamó el destino manifiesto, es decir, nosotros tenemos valores superiores que vamos a exportar al mundo, que son universales por las buenas o por las malas. Claro. Y después la política de poder. Y como dice Kissinger, y a veces hacían las 2 cosas juntas. Es decir, Mm. si no querías ser liberal por las buenas, serás liberal por las malas. ¿Eso que implicó? Una gran preeminencia cultural y política alrededor del mundo. Es decir, hay un teórico de Estados Unidos sobre relaciones internacionales que dice que el imperialismo cultural o el poder blando es tan o más importante que el poder material, porque significa que el otro va a hacer lo que vos quieras sin pedírselo. Ok. Claro. Es decir, ese sería el poder cultural. Lograr que el otro quiera tu interés sin que vos lo tengas que extorsionar o cohesionar para que lo haga. Bueno, Estados Unidos en ese sentido fue, o sea, una política súper exitosa. Sí, y invirtió mucho dinero, generó muchas instituciones formales e informales para hacer eso. En búsqueda de sus intereses, digo, ¿no? Porque esto yo siempre lo pongo al margen de mi valoración personal. O sea, yo como argentino, como patriota puedo pensar una cosa, pero hay que entender cómo funcionan y cómo trabajan las potencias para ver Obvio. cómo es su política. China, podríamos decir, tiene otra concepción, que es que ellos en su concepción histórico-cultural se creen en el centro del mundo y crecieron y se desarrollaron en base a su singularidad propia, o sea, el socialismo con características chinas, como también lo hacen las otras potencias emergentes que tienen una historia de colonialismo de los países occidentales. Exacto. Entonces, básicamente, es muy fuerte la política anticolonial en todas las potencias emergentes. Muy bien. Por eso, decía lo de antes de sin disparar un solo tiro. Lo mismo podría decir de India, lo mismo podría decir de Brasil, que se desarrollaron muy fuertemente con políticas soberanas y de buscar autonomía de las potencias. Es decir, yo voy a desarrollar mi tecnología, me puedo asociar, pero me vas a transferir tecnología, porque Claro. gran parte de la clave del desarrollo de estos países fue que tuvieron desarrollo tecnológico y económico propio. Excelente. Y esto tiene que ver con la base con el final que decía de cuál es la política exterior soberana que podemos tener ahora, porque en definitiva, en un mundo donde hay tanta disputa económica, donde hay proteccionismo, donde hay tanta discusión por la política y la tecnología, en la proyección hacia el mundo, la base de cómo me desarrollo tecnológicamente, cómo me desarrollo industrialmente y cómo genero trabajo, tienen que estar en la base de la política exterior. Me encanta. Porque si no vas a hacer lo que hace Milei, regalás los recursos naturales por nada. Muy bien. Exactamente. Manu, te comprometemos a volver. Sí, y que sigamos cuando quieran. hablando de estos temas porque la verdad que, nada, muy